Un cordial saludo a todos los estudiantes del Instituto Nacional del Petróleo, sede Barranco Bermeja. Les habla Luisa Fernanda Duarte Muñiz, su docente de la Cátedra de Comunicación Oral y Escrita 1. Es para mí un honor poder estar con ustedes hoy, compartiéndoles un poquito de conocimiento sobre esta cátedra, las dudas que tengan respecto al tema que explicaré a continuación pueden ser resueltas a mi número de celular, a mi correo electrónico que encontrarán junto a la guía de la actividad que se hará para profundizar esta explicación. Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de la comunicación oral y escrita, no solamente estamos hablando de una serie de elementos que ayudan a crear un vínculo comunicativo no solamente entre seres humanos y objetos, sino entre otras situaciones que vamos a explicar a continuación. Entonces, cuando hablamos de comunicación, entendemos que es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre dos sujetos, ¿sí? Entonces, existe un debate acerca de cuál debe ser la naturaleza de estos sujetos involucrados en la actividad comunicativa. Es decir, si solo pueden ser seres humanos, o pueden ser algunos animales con altas capacidades de pensamiento abstracto. Es decir, cuando nosotros en algún momento hemos visto noticias de que existen chimpancés o que existen unos que se pueden comunicar o que entienden el lenguaje de señas para poder comunicarse con seres humanos. O también podemos hablar de que hay otros seres vivos con sistemas nerviosos menos complejos e incluso máquinas como los ordenadores que pueden ayudar en la estrategia comunicativa, tal como los celulares, los computadores, los televisores, la radio, etc. Entonces, podemos decir que una buena parte del proceso de la comunicación se define por la interpretación que se hace de los resultados. Es decir, por ejemplo, ¿hasta qué punto un smartphone interpreta señales digitales que recibe desde una antena? Se comunican las bacterias a partir de la captación y emisión de elementos químicos. La comunicación no solamente es, como por así decirlo, el arte de hablar o comunicarme con otra persona, sino que también está basado en las interacciones que tienen los seres vivos entre sí, los sujetos, e incluso podríamos hablar que organismos unicelulares y pluricelulares pueden tener canales de comunicación efectivos. En cualquier caso, podríamos decir que hay algo que es independiente del tipo de sujetos que compartan la información entre sí, y son los elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces, estos son conceptos que nos ayudan a entender cuáles son los fenómenos que explican las actividades comunicativas, y cada uno de ellos representa una pieza en el proceso por el cual una información viaja de un sistema de interpretación de datos a otro que está situado en un lugar distinto al que ocupa primero. Entonces podríamos decir que los elementos de la comunicación son el mensaje, el emisor, el receptor o el contexto, y son conceptos que nos ayudan a comprender la complejidad de los procesos comunicativos presentes en las interacciones sociales, ¿sí? Entonces, y es que aunque en la comunicación no tenga por qué existir un cuerpo físico, por ejemplo, cuando hablamos de seres humanos que se traslada de un sitio a otro, a la práctica la comunicación es movimiento, es dinamismo, y es por eso que no puede ser explicada tal y como podría hacerse con un elemento estático. Los elementos de la comunicación son las piezas que articulan entre sí para generar diferentes significados en tiempo real. Es decir, ustedes deben asumir que el mensaje, el emisor, el receptor, el contexto, entre otros elementos de la comunicación, se convierten todas como en las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Que al estar unidas me van a dar como una visión o un panorama completo de qué es la comunicación. Entonces, para empezar con los elementos, vamos a empezar con el primero, que es el emisor. El emisor es el sujeto que desencadena el proceso comunicativo al exponer una información que puede ser interpretada por otro sujeto. A su vez, el emisor puede emitir información codificada de manera simbólica o a través del lenguaje no verbal, que expresa sensaciones, actitudes y estados de ánimo y que es más espontánea que la anterior. Entonces podemos decir que no solamente estamos hablando de la comunicación verbal, sino que hay otro tipo de comunicaciones de la que nosotros a veces no somos conscientes de que somos emisores. Ejemplo, vamos caminando por la calle y nos encontramos, vemos en la otra esquina a una persona que es conocida nuestra, pero de pronto nos da pena gritar como, hola, oye. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos o
lo miramos fijamente y cuando él nos mira, sonreímos. Nosotros en ese momento somos emisores de un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Hola. Y no es un mensaje verbal, porque yo no estoy diciendo hola, ¿sí? Es un mensaje que se da a través de una actitud, ¿sí? Es un lenguaje no verbal que va codificado a través de una actitud, de una gesticulación que está dando mi rostro. Entonces, por otro lado, muchas veces establecer quién es el emisor es algo muy relativo, porque no siempre resulta fácil saber con seguridad que el sujeto inició la comunicación. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, si alguien se encuentra por la calle a su vecino y lo saluda con un hola, esto podría ser a su vez una reacción ante la expresión del rostro del vecino. Y en este caso sería la persona que no ha hablado la que habría adoptado el rol de emisor en primer lugar. Es decir, que el emisor en este caso fue el vecino que hizo la expresión de sonrisa y que el receptor sería quien contesta el hola. Justamente por eso se asume que el emisor lo es de manera relativa, estableciendo como marco de referencia un solo ciclo de envío de información. En un momento, quien era emisor pasa a ser receptor y viceversa. Entonces, ya tenemos el emisor como quien dice que es, o podemos definirlo como la persona o el sujeto que desencadena la información. Ahora vamos a ver esa información, quién la recibe, y es el siguiente elemento que es el receptor. El receptor es el sujeto que, de manera voluntaria o involuntaria, recibe la información emitida por el emisor y la interpreta, ya sea utilizando para ello un sistema de símbolos que establece equivalencia entre significantes o significados, o sin sistema de símbolos, obedeciendo a las sensaciones que produce lo que llega a través de los sentidos. Tal y como les he explicado, existe un debate no resuelto acerca de si una máquina puede ser un receptor, pero en la práctica se tratan los sistemas de recepción de señales como receptores reales, dado que no hacerlo dificultaría mucho llegar a comprender cómo funcionan estos aparatos. Entonces podríamos estar hablando, por ejemplo, de las ondas de sonido que un celular estaba eh, emitiendo. Como siguiente elemento tenemos el elemento del mensaje. El mensaje es aquello que es utilizado para transmitir la información, es decir, la existencia literal de lo que se está diciendo por parte del emisor y de lo que se está captando por parte del receptor. Por eso, mensaje no equivale al significado, sino que es el fenómeno de descifrar para obtener a partir de su interpretación un significado. Entonces, por ejemplo, un mensaje puede ser te deseo suerte, mientras que el significado de esta palabra de letras o de fonemas depende de otros aspectos. En algunos casos es una muestra de aprecio, como tú le puedes decir a tu novia que va a presentar un parcial. Le dices, te deseo suerte. Lo estoy haciendo como una muestra de aprecio. Mientras que en otros casos es una burla indirecta utilizada por medio del sarcasmo, si se formula dando a entender que el receptor carece de las capacidades necesarias para hacer algo. Entonces aquí es cuando hablamos de que cada quien toma las cosas como las entiende, ¿sí? Mi mensaje puede ser uno, pero la manera en como yo lo transmito y la persona a quien se la transmito puede recibir el mensaje o codificarlo de diferente manera a como iba inicialmente enviado por parte del emisor. En la práctica, el mensaje es indesligable del resto de los elementos de la comunicación, porque nunca podremos llegar a conocerlo y analizarlo sin un receptor, un emisor y un canal. Es decir, que lo que hablamos ahorita de estas piezas que se van a encajar como en un rompecabezas, el mensaje es uno de los más importantes, porque no puede haber comunicación si no hay mensaje, y no puede haber mensaje si no hay un emisor y un receptor que es quien lo está transmitiendo y lo está recibiendo. Entonces, como siguiente elemento tenemos el ruido. El ruido es literalmente cualquier fenómeno que interfiere en el proceso comunicativo y modifique el mensaje de alguno de sus aspectos. Por ejemplo, los cortes de cobertura que a veces experimentamos al hablar por un teléfono móvil o una ráfaga de viento que deforma algunos fonemas. Así pues, el ruido es uno de los elementos de la comunicación más diversos, porque existen muy variadas por las que el mensaje se puede ver alterado, tanto físico como simbólico. Entonces, cuando hablamos de esas alteraciones físicas, estamos hablando de fallos electrónicos en la captación de señales, un material que de pronto está en la pared que separa el emisor y el receptor
que realiza un corto, que no permite que la información se dé bien, o puede ser simbólico, entonces un error al teclear cuando estoy escribiendo un mensaje por lo menos escrito, o un error en el reconocimiento de las palabras de un software, etcétera, etcétera. La existencia del ruido es lo que ha hecho que muchas personas busquen canales de comunicación capaces de controlar muy bien las variables que entran en juego en la transmisión de información. Por esto, los programas de intercambio de mensajes utilizados por sistemas de chat, por ejemplo, prestan mucha atención a eso. Entonces, finalmente, cuando hablamos del ruido, diríamos que tendríamos que tener en cuenta, o no hay que olvidar, que el ruido no tiene por qué provenir siempre de fenómenos ajenos a los elementos de la comunicación. A veces llega desde dentro. Por ejemplo, si el receptor tiene una lesión cerebral, esto puede generar un ruido al dificultar el análisis de lo que dice el emisor, generando alteraciones. Siguiente elemento. Entonces, como el siguiente elemento tenemos el canal. El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje, pasando de un lugar a otro. En el lenguaje hablado, el canal suele ser las ondas de sonido que recorren el aire, mientras que en el Internet el canal puede ser un chat, un sistema binario de transmisión de señales digitales, dependiendo del nivel en el que ubiquemos nuestra unidad de análisis de lo que sucede. A la práctica, entre los canales más frecuentes que forman parte de la cantidad de este elemento de la comunicación son el aire, por ejemplo, cuando estamos dialogando con otra persona, las ondas de sonido viajan a través del aire, entonces ese sería el canal. El papel, cuando estamos hablando de comunicación escrita, el mensaje se escribe sobre el papel. Los correos electrónicos, cuando hablamos de comunicación electrónica, comunicación digital, los sistemas de telefonía y las ondas de luz emitidas por las pantallas. En ocasiones pueden darse 2 o más canales a la vez. Como siguiente elemento tenemos el contexto. El contexto es el entorno espacio-temporal en el que tiene lugar la comunicación. Y es que no hay que olvidar que el dónde y cuándo influyen mucho tanto en la emisión del mensaje como en su recepción e interpretación. Alrededor de los sujetos que se comunican, siempre hay un entorno más general que condiciona el proceso. Ejemplo, si yo los mandara a hacer un debate, no es lo mismo que tú estés en el equipo. No es lo mismo que tú quieras transmitir una idea desde el equipo tuyo a que quieras transmitir una idea desde el equipo rival. O no es lo mismo que tú estés entablando una relación comunicativa con alguien de tu equipo a que quieras entablar una comunicación con alguien del equipo rival. Ese es el contexto, es lo que me ayuda a formar ese mensaje, esa comunicación que yo quiero dar. Es como si también habláramos por lo menos ahorita del aborto. No es lo mismo hablar del aborto en el siglo XVI que hablarlo ahorita en un país desarrollado, en donde el aborto ya es legal y no es concebido como un pecado. Entonces, el contexto es lo que nos ayuda a saber el contenido de lo que planteamos comunicar. El último elemento es el feedback o la retroalimentación, y esa es la respuesta que da el receptor al haber interpretado el mensaje mandado por el emisor. Por ello puede ser considerado también otro de los elementos de la comunicación. El mensaje dado como emisor, dado que puede ser visto como aquello que se dice para iniciar el proceso comunicativo. Entonces, cuando hablamos de la retroalimentación, nos vamos un poquito a la parte del mensaje en lo que les explicaba, de que yo de pronto quiero dar a entender un mensaje, pero la persona lo retroalimenta, lo codifica y lo descifra de manera diferente a como yo lo quería decir. Para finalizar, cuando hablamos de un proceso de intercambio de información dinámico, estamos diciendo que la comunicación, está definida por ser un proceso dinámico que no puede ser captado en su totalidad ni a partir de un esquema estático ni a partir de un modelo descriptivo de tipo lineal en el que un elemento de comunicación produzca el siguiente. Es decir, no podemos decir que gracias a que hay emisor hay receptor y gracias a que hay receptor hay mensaje y gracias a que hay mensaje hay canal. No funciona de esta manera, sino que al comunicarnos todo surge a la vez y no podemos separar cada una de estas piezas y analizarlas de manera aislada, separadas del resto. Todas funcionan como un engranaje. Por esto, este esquema de los elementos de la comunicación es una guía, un mapa que los va a ayudar a entender a través de qué medios podría compartirse una u otra información. Para finalizar, van a encontrar en las diapositivas que se van a enviar junto con la guía la referencia de unos artículos sobre la comunicación y un libro para que profundicen el tema. De igual manera en Google Academy
pueden encontrar información que les va a ser muy útil. Que les vaya muy bien.